En la nota principal del cohete a la luna digital de hoy, en esa imagen de portada que diseña Alejandro Rossi, que anima Silvia Canosa, hay una manito que se mueve, una manito que sale de un traje oscuro y camisa blanca, una manito que hace, ¿qué hace esa mano? Dice adiós. Adiós. Dice adiós. Se refiere al último discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa. Fue su última inauguración de periodo ordinario de sesiones del Congreso, el periodo 141º, o como dirían los chicos, 141, el periodo 141. Y allí el presidente incluyó un indicio sutil de que no imagina la posibilidad de un segundo mandato. Tal vez no se lo propuso explícitamente, pero igual fue contundente. Él hizo una reseña de lo actuado en sus 3 años de mandato transcurridos y de sus objetivos. Y dentro de ese contexto solo dedicó una frase muy, pero muy breve a los motivos principales de preocupación de la sociedad. Y dijo: no oculto las necesidades ni dibujo un mundo irreal. Los miro a los ojos, recorro el país, puedo ver lo bueno y lo malo que está sucediendo. Puedo hablar con ustedes francamente de la pobreza, de la inflación, de la inseguridad y de los bajos ingresos. Entiendo el malestar y la queja de los más débiles, dijo. Ahora, yo me pregunto, si puede hablar de ellos, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hizo? Solo dijo eso. Lo definió como factores estructurales y pasó a otro tema. Sin una explicación acerca de sus causas y mucho menos una hoja de ruta para superarlo. Hay ahí una, también, como decís vos, uno nunca sabe si es deliberado o no, pero el hecho de mirar a los ojos es una cita, insisto, voluntario o no, algo que dijo Cristina sobre el final de su mandato, ¿no? Digo que ella sabía que estaba en condiciones de terminar el gobierno y mirar a la gente a los ojos. Pero ella definió bien a quién miraba, ¿no? A los científicos, a los estudiantes, a los jubilados, por distintas políticas. Además dijo que dejaba un país cómodo para la gente e incómodo para los dirigentes. Exacto. Fue un discurso de un contenido político clarísimo. Y me parece que ese mirar a los ojos no es exactamente el mismo, ¿no? En esta circunstancia. No. Y bueno, la falta de cualquier propuesta al respecto de lo que él mismo define como factores estructurales gravísimos sugiere que el horizonte que Alberto contempla no va más allá del 10 de diciembre. Ahora, si es así, ¿por qué no lo anuncia? Bueno, él parte de una lectura de que su poder se licuaría en ese caso. La doctrina clásica del Pato Rengo, que por supuesto está agravada por la competencia de pullas y cuestionamientos entablada con el kirchnerismo y que cada día produce alguna novedad. Yo sé que en la reunión de la mesa política de febrero, un dirigente del kirchnerismo estuvo a punto y se contuvo para no preguntarle, porque hubiera sido muy violento: ¿preferís que ganemos las elecciones o escribir un libro dentro de 2 años explicando cómo te hizo perder Cristina? Bueno, Alberto tiene una compulsión por mostrar fortaleza. Esto, digamos, por supuesto, está en primerísimo plano el choque y la contradicción con el kirchnerismo. pero también choca con el ministro de Economía, con Sergio Tomás Massa.
Y Massa, digamos, en la Asamblea Legislativa tomó distancia incluso simbólica del gabinete. Fue muy impresionante porque no estaba sentado donde se suponía que debía todos estar. los ministros en un corralito ahí a la derecha del estrado presidencial, a la izquierda de la pantalla, después de los jueces de la corte, y Massa no estaba ahí. Y de golpe aparece una toma, un plano en un palco donde está Massa con Julián Domínguez y un señor que había que hacer un esfuerzo para descifrar quién era. Primero porque no fue demasiado conocido y segundo porque le pasaron 20 años y cambió mucho físicamente, que es Eduardo Camaño. Es decir, 3 expresidentes de la Cámara de Diputados. Camaño era el presidente de la Cámara de Diputados durante el mandato de Duhalde. Estaba como invitado, entonces. Claro, había un palco reservado para los ex. Y Massa eligió ir con los ex. Para estar bien lejos de Alberto. Como si fuera ajeno. Ahora, ¿por qué hizo eso Sergio? Bueno, una entrevista de Alberto con el diario Ámbito Financiero, con el periodista Mariano Martín, que es un especialista en temas sindicales, en la cual Alberto dijo que el jueves de la semana anterior había hablado por teléfono, es decir, la Asamblea Legislativa fue el día martes, el martes primero. Alberto dijo que el jueves había hablado por teléfono con Cristalina Georgieva para pedirle una respuesta política. Dice, le expliqué que la guerra nos había costado 5.000 millones de dólares y que la sequía nos iba a costar otros 15.000. Y aclaró, por si no se había entendido, que ese diálogo suyo, donde le pidió una respuesta política a Georgieva, se produjo 2 días antes de que Massa se reuniera en la India con la directora del Fondo Monetario y anunciara una flexibilización en la meta de reservas, que entre paréntesis al día de hoy todavía no se conoce en detalle en qué va a consistir. Digamos, ya se anunció que se acordó una flexibilización, pero todavía no se sabe en qué consiste. Lo que sí se sabe que esto es lo que se llama primereo, ¿no? Como diciendo, si conseguimos algo, lo conseguí yo, ¿o no? Claro, por eso Massa echaba llamas por la boca, era como un dragón. Y se encargó de hacer saber, también a través de trascendidos de otros medios, que él había involucrado a todo su equipo en la negociación, que se desarrolló en 2 ciudades, en Washington, donde el encargado de Argentina del fondo, el venezolano Luis Cubedu, recibió a Gabriel Rubinstein, Leonardo Matcur, Lisandro Cledi y Raúl Rigo, son 4 funcionarios del equipo de Massa, y en la India, en Bangalore, durante la reunión del G20, en la que Massa se hizo acompañar por Marco Labaña y Flavia Rollón, lo cual indica qué cuestiones le interesan al Fondo Monetario. Es decir, Labaña tiene dos sombreros dentro del gobierno. Es, por un lado, director del INDEC, es decir, el tema inflación, pero por otro lado es el encargado de relaciones con los organismos internacionales. Es las 2 cosas al mismo tiempo. Y Flavia Rollón, la secretaria de Energía. Y el fondo está todo el tiempo presionando para que se eliminen los subsidios y para que se aumenten las tarifas, claro. Bueno, Massa además difundió que mantuvo encuentros con los ministros de Finanzas de Francia, Alemania, Italia y Canadá en busca de apoyo antes de su encuentro con Georgieva. Bueno,
Cuando leyó el reportaje de Alberto en ámbito financiero, bueno, Massa realmente estaba... Yo no sé si predominaba el enojo o la congoja. Siempre con J, era una joda el tema. Y dijo, no se da cuenta cuánto daño de credibilidad se autoinflige. Bueno, el martes primero, hasta el movimiento Evita se negó a prestar algún calor humano a la función de despedida de Alberto. Las fotos aéreas son patéticas, tenemos una en la nada misma. El gobierno, ellos anunciaron que no iban a movilizar porque eso parcializaba, implicaba un apoyo a la candidatura de Alberto y eso era divisivo. Y entonces, bueno, todo el gobierno se puso a implorar que por lo menos mandaran una delegación simbólica. Sí, tan simbólica que había más banderas que personas. Y además, bueno, los dirigentes principales del movimiento Evita son funcionarios del gobierno. Ahora, el vocero principal del movimiento, que es el empresario gastronómico Fernando Navarro, ya se pronunció por la candidatura de Juan Schiaretti. Las veletas son muy útiles para una cosa, y es intuir hacia dónde sopla el viento. Y el movimiento Evita es la veleta más notoria que hay en la Argentina. Ahora, la misma falta de proyecto futuro relumbra en el comentario presidencial sobre el presunto ataque a tiros a un comercio de la familia de Lionel Messi en Rosario. Dijo, algo más habrá que hacer. Es increíble eso, digo, no, que un presidente diga como, bueno, alguien debería hacer algo. Digo, es una cosa que no bueno, su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, produjo un título rimbombante. Dijo, los narcos ganaron la guerra. En cambio, el jefe de gabinete, Agustín Rossi, descalificó la pretensión que expresaron tanto Patricia Bullrich como el intendente de Córdoba y precandidato a la gobernación Martín Yarlora de involucrar en Rosario, en la lucha con el narcotráfico, a las Fuerzas Armadas. Bueno, Rossi tuvo un párrafo especial para Patricia Bullrich. Dijo, durante su gestión no pusieron un puto radar en la frontera. Está bueno lo del puto radar. ¿Qué sería el equivalente del bloody inglés o del fucking, ¿no? Norteamericano? Fucking radar. Y además dijo que las Fuerzas Armadas no quieren estar en ese lugar. Quieren hacer política de defensa. Y en ningún lugar han resuelto los problemas, solo generaban más violencia. Lo cual es una referencia directa a Colombia y a México. Pero fíjate que incluso desde la fila de Juntos por el Cambio, y más a la derecha todavía, la pretensión de Bullrich fue rechazada. Durante la presidencia de Macri hubo un intento de volcar a los militares a tareas policiales. Hubo incluso un decreto que lo habilitaba. Pero de las filas castrenses protestaron que para que ello fuera posible deberían modificarse las leyes de defensa nacional y de seguridad interior. ¿Por qué? Porque de otro modo los militares que realizaran tareas policiales podrían ser denunciados y enjuiciados, tal como ocurrió con quienes siguieron las órdenes de la Junta Militar a partir de 1976. Ajá. Y lo más notable es que el mismo argumento, fue empleado por Victoria Villarruel, que es la lugarteniente de Milei en el Congreso y que es una reivindicadora de los militares presos, es hija de un militar y digamos es la principal activista en defensa de los militares condenados. Ella dijo lo mismo.
Ella dijo lo mismo, no, porque después claro, después tienen que pagar los platos rotos. Los políticos se lavan las manos y ellos van presos. Los militares de hoy no quieren encharcarse de nuevo. La verdad, es difícil encontrar un mejor elogio del carácter pedagógico de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Es decir, que a todo eso ha servido. Total. Bueno, durante su última visita a Brasil, donde se reunió con el ministro de Defensa, el ministro argentino de Defensa, Jorge Tayana, dijo que las Fuerzas Armadas no están adiestradas para combatir el crimen organizado, sino para proteger la soberanía y repeler cualquier agresión militar estatal externa. Bueno, también habló del tema Macri, cuya estrategia es nítida, pero no todos la entienden. Cuando se trata de algún tema concreto dice generalidades. Por ejemplo, en este caso dijo: debemos ser duros con los narcos. Qué frase poco feliz. Hablando de ponerse duros con los narcos, digo, se puede entender de varias maneras, ¿no? Claro. Comprarle más. Por eso. En fin. Eddie Macri prefiere seguir hablando desde afuera de la política, como si él fuera Susana Jiménez. A pesar de que lleva 20 años en cargos electivos, su primer cargo electivo fue en el año 2003. Él sigue en este punto el modelo de Silvio Berlusconi, que es su verdadera inspiración. Y siguiendo ese modelo, esta semana se mostró con los campeones de fútbol Emiliano Martínez y Lionel Messi. Bueno, desde el gobierno un trascendido dijo: bueno, sí, pero esa foto la tuvo por su rol en la FIFA, donde preside una fundación. Por no hablar de un medio oficialista, un diario que eligió ignorarlo como si se pudiera tapar el sol con un dedo. Es decir, si Clarín silencia un tema, es posible que el tema esté silenciado. Ahora, si lo silencia Página 12, el que está silenciado es Página 12. Bueno, está la foto de Macri con los jugadores, y esta reacción, digamos, del gobierno muestra tanto el impacto que les produjo esa foto, porque el gobierno tiene que ponerse a dar una explicación sobre esa foto, como su incomprensión de los mecanismos comunicativos de Macri, que no son casuales. O se olvidan que la carrera política de Macri tuvo una escala fundamental en la presidencia de Boca, donde estaba todo el tiempo con Palermo, con el Mellizo. El baño de masas. También tuvo la divertida contradicción de Bianchi y de Riquelme. Riquelme, que le hizo el topollillo y lo bautizó el cartonero Báez. Bueno, el discurso presidencial cotejó, hablando de Macri, los avances macroeconómicos de la actual gestión con dos momentos previos. Macri en 2019, el actual gobierno lo supera en todo, y Cristina en 2015. Y ahora se está acercando a los resultados de Cristina en 2015, que eran, digamos, la culminación de 12 años de gobiernos kirchneristas. Siempre en términos macroeconómicos, como dijiste, digamos. Sí, en términos macroeconómicos. Bueno, el sábado por la tarde, Alberto estuvo revisando el último informe del Ministerio de Trabajo sobre el crecimiento del empleo registrado en el sector privado, que en diciembre del año pasado, es decir, hace 3 meses, superó los 13 millones de personas. Bueno, vos podés medir la cantidad de personas que tienen empleo registrado y podés medir la cantidad de personas que no tienen empleo registrado. Ahora, esa enumeración presidencial en la Asamblea Legislativa fue deliberadamente monótona. Alberto eligió que fuera monótono, era como un zumbido, con una sucesión de referencias numéricas que en realidad dicen poco y nada.
Porque en un régimen de alta inflación como el que estamos viviendo, con el 100% de inflación anual, ¿quién puede entender la diferencia que hay entre 10.000 y 100.000 millones de pesos? Vos decís, en esta cosa se invirtieron 12.500 millones. ¿Y qué son 12? ¿Cómo sabés qué es eso? Y además te tira una cifra tras otra. Ahora, el mensaje tuvo, digamos, un carácter profesional que no tenían anteriormente, porque, digamos, la vocera presidencial Gabriela Cerruti tiene mucha pericia en esas cosas, es una profesional idónea, y suplementó esas abstracciones numéricas con la presencia en los palcos de ejemplos vivientes de las afirmaciones presidenciales, personas beneficiadas por los programas del gobierno que Alberto enumeraba. Rectoras de universidades recientemente creadas, investigadores científicos, trabajadores con una policía, ¿no? propia. Ese recurso lo trajo de las redes, ¿no? Este es Carlos, trabaja de tal cosa. Bueno, poner en primera persona. Es muy común en Estados Unidos, en los mensajes del 20 de enero del Estado de la Unión, permanentemente se hace eso. Pero bueno, aquí no se hacía. Ahora, en la transmisión oficial se escuchó con nitidez a una de esas mujeres que había conseguido, no me acuerdo si empleo o casa, por uno de estos programas, que gritó "Gracias, Cristina", lo cual arrancó una sonrisa a la vicepresidenta. Después, una versión oficial que dijo que había gritado "Gracias, Alberto y Cristina", pero lo que yo escuché en la televisión fue "Gracias, Cristina". Puede ser que la transmisión solo captó el final de la frase, puede ser. Bueno, Cristina sonrió en ese caso, ¿no? Pero en cambio tuvo una expresión hierática durante el tramo en que el presidente presentó como un mérito el carácter moderado que le reprochan. Y usó la primerísima persona del singular para atribuirse a una serie de políticas oficiales como la construcción de hospitales y respiradores, la compra de vacunas durante la pandemia, su visita a Lula cuando estaba detenido en Brasil, el acompañamiento que salvó la vida de Evo Morales, y también en primera persona encomió otras actitudes sobre cuya virtud no hay consenso, como la renegociación de las deudas en dólares con tenedores privados de bonos y con el Fondo Monetario Internacional. Al día siguiente de una entrevista en una señal noticiosa de cable con Mauro Federico y Pablo Ibáñez, y sobreactuó, dijo: "Yo solito. El Estado soy yo. Solito. El estadito soy yo, solito". Ahora, evidentemente esto a Cristian no le cayó bien, pero sin embargo los conceptos más duros contra el presidente no provinieron del kirchnerismo. Fue la senadora Alejandra Vigo quien dijo que el presidente no existe y su preocupación es ver si es candidato o no. Alejandra Vigo es senadora, es la esposa del gobernador de Córdoba, Schiaretti, y Schiaretti intenta repetir 3 décadas más tarde el experimento de un peronismo neoliberal. Hubo un tramo muy interesante del discurso de Alberto donde alertó de un nuevo embate privatizador sobre las empresas públicas. Lo vinculo con lo de Schiaretti porque Schiaretti fue uno de los funcionarios más importantes del Ministerio de Economía durante el gobierno privatizador de Menem, ¿no? Y Alberto dijo que ese embate privatizador va precedido de una campaña de desprestigio, y mencionó a ARSAT, Aerolíneas Argentinas, AISA e INVAP, y dijo que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio. Bueno, y terminó
con una referencia al Poder Judicial, y ahí cambió de tono totalmente, levantó la voz. Al empezar había exigido que con la misma premura con la que archiva causas en las que son imputados jueces, fiscales o empresarios poderosos, investigue a fondo el intento de homicidio de Cristina, sus autores materiales e intelectuales. Ahora, se enardeció al denunciar la intromisión de la Corte Suprema en facultades del Poder Ejecutivo, como la ejecución presupuestaria y atribución del Congreso para decidir cómo debe designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. Hoy tenemos una nota muy interesante de Aleardo Laría Ragnelli en el Cohete sobre ese tema, que recomiendo calurosamente leerla, porque cuestiona justamente esa pretensión de la supremacía judicial, de que son 4 tipos los que tienen que decidir por encima de la soberanía popular, y lo hace con una revisión histórica nacional e internacional muy valiosa. Y ahí dijo, bueno, que la Corte olvida que hay cuestiones políticas no judiciables y pone en riesgo la lógica redistributiva de la ley de coparticipación federal. Y sobre el juicio a Cristina dijo lo siguiente: hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada, en las que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley. Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico, buscando solamente su inhabilitación política. Bueno, a menos de 2 metros del presidente estaban el presidente y el vice autoelegidos en la Corte Suprema, Horacio Rosati y Carlos Fernando Rosenkrantz. Digo autoelegidos porque se votaron cada uno a sí mismo para ocupar esos cargos. No había una mayoría sin el voto de cada uno de ellos. Escuchaban sin que se les moviera un músculo. Y Alberto se refirió también al juicio político a la Corte Suprema. Bueno, tenemos en el cohete de hoy el discurso completo de Alberto. El último discurso fue el más enérgico. Ahora, un par de horas después, 40% del país quedó a oscuras. En el contexto del calor desaforado del que hablábamos al principio, obvio. Sí. Pero no sé si eso tuvo que ver. No lo digo porque tenga que ver eso. Digo porque agrava el hecho de quedarse sin luz. Agrava los padecimientos, claro. Por supuesto. Te quedas sin luz, sin ventilador, sin agua, sin agua. Bueno, fue breve el corte, así que me parece que el agua no llegó a cortarse, pero... Bueno, este fue el segundo corte de suministro de energía eléctrica masivo en 4 años. El anterior, que fue más grande todavía, fue el del Día del Padre de 2019. Y en aquella ocasión la renovación del servicio tardó más. Tardó 36 horas y no 4 como ahora. Bueno, Massa se presentó ante los tribunales de Campana para solicitar que se investigaran los incendios y estragos que tenían motivos para suponer intencionales. Y Alberto, en la entrevista que ya mencioné con Pablo Ibáñez y Mauro Federico, dijo que no tenía la menor duda al respecto. Ahora, ¿por qué tanto el presidente como el ministro de Economía afirman con tanta certeza que se trató de un atentado? Bueno, porque hubo en forma simultánea 4 focos de incendio. No hubo un incendio, hubo 4. Y todos
bajo la traza de la misma línea, de 3 líneas de alta tensión, y tenemos la foto que lo muestra. Tenemos la foto, las 3 líneas y los 4 focos de incendio. Bueno, en Pilar hay versiones muy dispares. Algunos vecinos dicen que antes de que se cortara la luz se oyó un fuerte estallido, y otros hablan de olor a combustible en la zona de los pastizales quemados. Algunos hablan de olor a nafta, otros hablan de olor a gasoil. Yo realmente no sabría distinguir, pero bueno, hay tantas cosas que yo no sé. Hay vecinos de Pilar que sí saben, o por lo menos creen que saben. Pero además hay un precedente muy significativo que no era conocido. El 5 de diciembre, es decir, hace 3 meses, Transener informó al ente regulador ENRE sobre 3 atentados contra líneas eléctricas de alta tensión de 500 kilovolts. En la línea que une Puerto Madryn con Chole y Choel hay un cable que se caracteriza como OPGW, que protege la línea, que fue cerrado a más de 12 metros de altura el 17 de noviembre del año pasado. A 12 metros un cable, por eso, metal, puro metal, que no lo podés aserrar. No, puro metal, y además no es un cable. Tiene un núcleo y alrededor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cables alrededor. Cortar eso es un laburo, ¿no? Sí, profesional. 12 días después, el 29 de noviembre, fue atacada a balazos la caja de empalme de fibra óptica en Gaimán, Chubut, para inutilizar la línea de alta tensión que une Puerto Madryn con Santa Cruz Norte. Y el 4 de diciembre, casi a las 11 de la noche, cortaron intencionalmente las riendas de la torre 78 de la línea de alta tensión identificada como 5CLPY1, que se cayó y quedó fuera de servicio. Es decir, son 3 atentados en un mes. Tenemos las fotos de la torre caída, de la caja baleada, del cable aserrado, de las riendas cortadas. Atentados además contra la vida de la población, no solo contra un servicio, con lo que significa. Sí, claramente, porque claro, por supuesto. Sí, además también afectaba las comunicaciones y el suministro de internet. Donde queda muy claro, digo, porque siempre está esta cosa de, bueno, el incendio de los pastizales puede ser queda en esta zona gris donde de repente puede ser una consecuencia indeseada de gente que lo único que quería era liberar. No es el caso, digo, esto es un accionar absolutamente directo sobre el suministro de luz a poblaciones enteras, ¿no? De esto no hay zona gris posible. Bueno, y contá vos quién era el dueño del campo donde se prendió el fuego. Como diría Elliot. Ricardo Elliot, quien cumplió tareas en la Secretaría de Servicios Públicos de Pilar durante la intendencia de Nicolás Ducoté. Obviamente estamos hablando de 2 militantes del PRO, ¿no? Efectivamente, del PRO. Bueno, la carátula del expediente que instruye González Charbay dice NN, es decir, de autor desconocido, sobre incendio u otro estrago, artículo 186, inciso 1 del Código Penal, y entorpecimiento de servicios públicos, artículo 194, lo cual indica claramente que se está investigando un hecho intencional. Para esa investigación, González Charbay moviliza a 60 policías federales, incluyendo 3 unidades de bomberos, un helicóptero y un perro. También le pidió a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales fotos satelitales previas a las 2 de la tarde del 1 de marzo e inmediatamente posteriores.
Es decir, el momento que se produce el fuego y el corte. Y además formó una mesa de trabajo conjunto entre especialistas de la Policía Federal, la Secretaría de Energía, CAMESA y Atucha. Ahora, a mí me parece que el gobierno haría bien en tomar en serio sus propias palabras. Si denuncias comportamientos mafiosos que involucran al poder fáctico, medios de comunicación y sector del poder judicial, no te podés sorprender cuando llegue la respuesta. La mafia contesta. Bueno, tanto Massa como Alberto lo entienden así y están actuando en consecuencia. Ahora, en torno a esto hay una cantidad de cosas que vale la pena tenerlas en cuenta porque son muy significativas. Hay un ex secretario de Energía que se llama Emilio Apud, que rápidamente fue el primero que salió a informar que el corte se originó en la central nuclear de Atucha, y eso no era cierto. Ahora, ¿de dónde surge la autoridad de opinator de Emilio Apud? Bueno, durante 45 días fue secretario de Energía entre marzo y abril de 2001 durante la exitosa presidencia de Fernando de la Rúa. Ahora, un dato que es muy importante y que me lo destaca un ex funcionario del ENRE es que tanto en 2019 como ahora los apagones se produjeron cuando las tarifas estaban en su máximo nivel. Qué raro, ¿no? Apud es uno de los integrantes del lobby de los ex secretarios de Energía que encabeza Daniel Montamat, que ante cualquier contingencia se pronuncian en favor de la desregulación del sector y el aumento de tarifas. Apud integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso, que preside Alberto Venegas Lynch, hijo. El padre, Alberto Venegas Lynch, fue una de las principales figuras de la cultura liberal que se difundió luego del derrocamiento de Perón, la famosa línea Mayo Caseros, y que esa Fundación Libertad y Progreso la integran otros prohombres del liberalismo neo como Ricardo López Murphy, Emilio Cárdenas, Alejandro Fargosi, Héctor Mayral, Marcos Aguinis, Jorge Reinaldo Vanidosi y el montonero arrepentido Carlos Rodríguez Brown. También hay una mujer, Diana Mondino. El responsable de políticas públicas es el ex secretario de Hacienda del dictador Galtieri, Manuel Solanet. Y entre los financistas de esta fundación están la Red Atlas, la Fundación Friedrich Naumann, el Cato Institute, The Heritage Foundation y el Instituto Acton. Es decir, la internacional neoliberal. Bueno, hace menos de un año en el Cohete publicamos 2 notas informando sobre la presión del gobierno de Estados Unidos para que la Argentina no concretara la adquisición del reactor nuclear para Atucha 3 a China. Y tenés ahí en la nota, en la página, tenés el link para leer esas 2 notas que tienen una enorme actualidad en este momento. Otra cosa que cobra realmente actualidad ocurrió hace un año. El 8 y el 24 de marzo de 2022, ante las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados y del Senado de Estados Unidos, la jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de ese país, la generala Laura Richardson, explicó que el interés en la región del Comando Sur, que es el que define la política exterior de Estados Unidos para Sudamérica, y no el Ministerio de Relaciones Exteriores o Departamento de Estado como correspondería, que la región
comercia con Estados Unidos por 740.000 millones de dólares al año. Esto yo creo que hay poca gente que lo tiene presente. Pero en el cohete lo venimos diciendo, lo venía diciendo sistemáticamente. Sí, yo lo vengo diciendo, incluso en la polémica que tuve con el jefe del Comando Sur hace casi 20 años, lo planteé. Pues además, estos datos, ¿dónde los encontrás? Los encontrás cuando el jefe del Comando Sur va al Congreso de su país para pedir recursos, hace su exposición anual en el Senado y en la Cámara de Diputados, entonces cuenta por qué le importamos tanto a ellos. Y ahí te dan los datos. ¿Y por qué necesitan más plata? Claro. Que aquí se ocultan permanentemente. ¿Y por qué necesitan más plata? Bueno, ante los diputados de su país, Laura Richardson dijo que en un periodo de 5 años China firmó compromisos de inversión en la región por 72.000 millones de dólares, mientras el cuerpo de ingenieros con el que ella cuenta solo dispone para esos mismos 5 años de 250 millones de dólares. Billetera mata generala. Y dijo que el interés en la región se debe a que comercia con su país por 740.000 millones de dólares al año, posee el 60% de las reservas mundiales de litio y el 31% del agua dulce del mundo. Y habló específicamente de la Argentina, donde señaló su preocupación por varios proyectos chinos y mencionó la línea estratégica de comunicación en el estrecho de Magallanes, una planta nuclear de 7.900 millones de dólares, una represa hidroeléctrica de 4.000 y un ferrocarril de carga de 3.000 millones de dólares. Y el 24 de marzo, en el Senado, dijo que en la Argentina las instalaciones de investigación espacial que administra China en Neuquén podrían rastrear y apuntar a satélites estadounidenses. 6 meses antes de eso, en octubre del 21, fue la audiencia de confirmación en el Senado de Estados Unidos del nuevo embajador en Buenos Aires, Mark Stanley. Y ahí Stanley, muy suelto de cuerpo, dijo que la Argentina no tenía un plan económico que explicara cómo pagar la deuda, y anunció que una de las metas de su desempeño sería cuestionar la presencia china. 10 meses después, ya en funciones, en agosto del 22, hubo una reunión de empresarios reunidos en el Hotel Alvear por el Council of Americas, que es el lobby de las empresas con intereses en la región, y ahí Horacio Rodríguez Larreta, que ya era precandidato presidencial cambiante, dijo que el próximo gobierno debía ser de coalición para acordar una política económica que durara 30 años. Stanley, muy entusiasmado, le respondió que sí, pero que la coalición tenían que hacerla ya mismo y no esperar el cambio de gobierno. Puede ser que haya pero yo no recuerdo una intromisión más descarada en la política interna argentina por parte del embajador estadounidense desde Britt Braden durante los comienzos del peronismo. Aquel famoso miembro del par antinómico Braden o Perón. Exactamente. Bueno, esa hoja de ruta de Stanley la completó la directora del Council of Americas, que es la celadora de presidentes y ministros de la región, Susan Siegel, SS, que dijo que la Argentina tiene energía y alimentos para el mundo, abundantes minerales como litio y cobre, servicios, tecnología y cadenas de valor. Bueno, hubo una entrevista la semana pasada en la radiográfica con el ex ministro de Planificación Federal y Servicios Públicos, Julio De Vido, quien dijo que hay una operación tendiente a voltear los acuerdos que habíamos firmado con China y con Rusia para la construcción de 3 centrales nucleares más. Quieren vincular la obra con la corrupción y con la energía sucia.
Debido dijo que el presidente dijo que los recursos energéticos son para el mundo. Y se preguntó, ¿cómo para el mundo? Son para los argentinos. Lo que sobra será para el mundo. Para nosotros la prioridad era darles gas y energía eléctrica a aquellas provincias que no los tenían. Incorporamos a 2.300.000 usuarios al servicio de gas natural, construimos el gasoducto NEA-NOA, es decir, noreste-noreste, y nuestra prioridad era meter a las 10 provincias que estaban afuera del Sistema Nacional Interconectado Eléctrico y meter 3.000 kilómetros de gasoducto en el interior del país para que todas tengan gas. El presidente dice que crecemos, pero que hay déficit de distribución. La esencia de la mala distribución está en el programa económico en acuerdo con el Fondo Monetario. Ahí cierra la cita de Julio de Vida. Bueno, yo escuché el discurso presidencial completo mientras Alberto lo pronunciaba, y después de ver esta declaración de Devido, volví a mirarlo y me fijé en la transcripción oficial del discurso. Y realmente ahí no está la afirmación literal que le atribuye Devido. Eso de que los recursos energéticos son para el mundo, Alberto no lo dijo. Por lo menos no lo dijo así. Lo que él dijo, lo que dijo Alberto, es que ni él ni el ministro Massa, acá empieza la cita textual, no necesitamos al Fondo Monetario para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal, que debe ser nuestro horizonte. Tampoco necesitamos al fondo para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones, pues si no generamos divisas no vamos a poder sostener nuestra actividad económica y eso va a significar menos trabajo y salarios más bajos. Y agregó, en los próximos años asistiremos a récords de producción de gas y petróleo. Esto significará no solo capacidad de autoabastecimiento, sino de exportación. Argentina es la energía que el mundo está necesitando. Es decir, Devido no entendió mal, entendió bien. No. Lo simplificó al hacer la transcripción de lo que dijo Alberto. Bueno, Alberto también describió el contrato que YPF firmó con Petronas, la empresa de Malasia, para construir un gasoducto de más de 600 kilómetros y una planta de liquefacción que permitirán llevar el gas de Vaca Muerta a Bahía Blanca, procesarlo allí y exportarlo al mundo a través del Atlántico. No sé si se acuerdan de la película de Mastroianni y Sofía Loren, La moglie del prete y la mujer del cura. No la vi. Hay una frase que Mastroianni repite varias veces. Ella habla y dice muchas cosas y lo abruma y él la para y le dice: el concetto chiaro. El concepto claro. Está claro, ya te entendí. Bueno, esta semana la Cámara Federal de Casación Penal confirmó lo que siempre sostuvo el juez federal Sebastián Casanello, que el dinero que lavó el constructor Lázaro Báez, que son 55 millones de dólares, no un producto bruto. Producto bruto son 500.000 millones de dólares. Los 55 millones de dólares que lavó Lázaro Báez solo le pertenecen a él y que proviene de la evasión fiscal organizada con facturas truchas y que no tiene relación con la obra pública construida en Santa Cruz. A pesar de eso, esto es fantástico, ¿no? Al informar sobre el fallo que redujo la condena a Báez, firmado por los jueces Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, tanto Infoemba como Clarín volvieron a titular La ruta del dinero K, es decir, aquello que el tribunal descartó. Y la de Clarín además es un brulote indignado contra los jueces. ¿Cómo los jueces se atrevieron a decir que esta no es la ruta del dinero K? Que es el dinero B, que es de Lázaro Báez, no de Cristina. Bueno, Cristina también recibió en el Senado una misión de expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de la OEA de Belém do Pará
sobre violencia física y política contra la mujer. Entre ellas estaba la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía. Cristina les entregó un documento sobre la persecución que sufre desde que accedió a la presidencia en 2007 y la reticencia de los tribunales locales para investigar esos hechos, como el intento de asesinato del 1 de septiembre del año pasado, y dijo que sigue en peligro, que ese peligro no pasó. Antes la misión se había informado sobre la situación de Milagro Sala, y después la comisión dio una declaración en la que afirmó que el discurso de odio contra las mujeres políticas, especialmente las máximas figuras como la vicepresidenta, la presidenta de la Cámara de Diputados o las líderes sociales y políticas de las provincias, como Milagro Sala en Jujuy y las Ramonas en Catamarca, genera un desorden informativo de características violentas que buscan mermar su influencia política. Tenemos también el informe completo que Cristina le entregó a la misión de la OEA. Y por último, también se difundieron los dictámenes de mayoría y minoría de la comisión bicameral que fiscaliza los organismos de inteligencia. Ahí, en un dictamen de minoría firmado por el diputado UCRista Miguel Batze, que dijo que no hay pruebas de violaciones a la ley de inteligencia nacional por parte de Macri, de la ex gobernadora bonaerense María Vidal, de funcionarios de su administración, ni del ex director general de la AFI Gustavo Arribas y la ex subdirectora Silvia Magdalani. Según Batze, quienes asistieron a la reunión en el Banco Provincia el 15 de junio de 2017, que está filmada, donde el ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, dice que le gustaría crear una Gestapo antisindical, dice que quienes asistieron a esa reunión deben explicarlo ante los jueces, que son quienes deben investigar las denuncias. Y que además de los videos, lo que surge es la recomendación a los empresarios de recurrir a la justicia para erradicar las denuncias correspondientes, para que el tema fuera tratado por el Poder Judicial. Es decir, un gobierno preocupado por ayudar a los empresarios que padecen extorsiones, y entonces realmente volvés Heidi y te perdonamos, ¿no? Me divirtió mucho, no sé si lo viste, un tuit de la ministra de Comunicación de la provincia de Buenos Aires, de Jessica Rey, en respuesta a un tuit de Julio Garro, pues Julio Garro sube un tuit diciendo: recibí a Mario Vidal y visitamos el Centro de Operaciones Municipal, le mostramos cómo funciona nuestra red de prevención para luchar contra la inseguridad, bla, bla. Y Jessica le dice: pero mira qué linda sorpresa nos trae el comienzo del año electoral, Vidal sabía dónde quedaba la plata. Una pena enorme que no haya venido nunca cuando tenía la responsabilidad de gobernar a las y los bonaerenses. El nivel de caradurez de esta gente no deja de sorprender. Está bueno, Rey. Está bueno. Bueno, ese es el dictamen de minoría, pero el de mayoría, que firman los diputados Rodolfo Tailade y Eduardo Valdés, entiende que entre el 2016 y el 2019 la actuación de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, fue intromisiva y avasallante de derechos y garantías consagrados en el plexo normativo nacional, que la actividad sindical investigada no amenazaba la seguridad interior ni la defensa nacional, ni podía calificarse como delitos federales complejos, y solo afectaba intereses empresariales privados, por lo que no correspondía a la intervención de la AFI. Y además, el dictamen de mayoría dice que el hallazgo del video de la reunión que ocurrió en la sede del Banco Provincia, y que lo encontró Cristina Camaño en los archivos de la AFI cuando estaba haciendo limpieza, revela la participación en la jerarquía político-partidaria, no eran pichis, y que la intervención de altos directivos políticos de la AFI desmiente la idea de una inteligencia ilegal y cuentapropista o anárquica contra los sindicalistas Pata Medina, Hugo Moyano y Pablo Moyano. Bueno, el dictamen constata que la conducción partidaria de la AFI macrista
se sirvió de una agencia de inteligencia civil con actividad encubierta de reunión y de análisis para otros intereses, desviándola de su misión exclusiva, que es la preservación de la seguridad interior, el orden constitucional y la defensa nacional, y la convirtió en forma ilícita en ariete de una inteligencia policial secreta con fines exclusivamente partidarios e incluso sectoriales privados, desviándola de su marco legal, doctrinario y operacional. Y concluye que la conducción de Rivas y Magdalani convirtió a la AFI en organismo de inteligencia policial político partidario a imagen y semejanza de la Geheime Staatspolizei, la Gestapo del Tercer Reich. Voluntaria o involuntariamente, el exfuncionario Villegas hizo la caracterización más certera de una época negra de la historia constitucional argentina desde la restauración de la democracia. El cohete a la Luna Radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM500.